Hola, buen día. Nuevamente un gusto estar con ustedes en este 13º curso monográfico de mama. En esta ocasión, hablándoles acerca de la utilidad del PET-CT y su correlación con estudios de imagen convencional en cáncer de mama. Como introducción al tema que nos atañe el día de hoy, recordemos que de acuerdo con las estadísticas nacionales e internacionales, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en México y el mundo, y se pronostica un incremento de alrededor del 60% en su incidencia para 2040. Específicamente, el cáncer de mama encabeza la lista de los 5 cánceres más frecuentes en México, junto con cáncer de cérvix, tiroides, colorectal y útero, siendo este el de mayor incidencia y mortalidad. Actualmente, en la era de la medicina de precisión, es el diagnóstico histológico, la inmunotipificación y la correcta etapificación lo que permite seleccionar tratamientos dirigidos con mejores resultados. El cáncer de mama cuenta con diferentes opciones de tratamiento disponibles, los cuales se adaptan según las características biológicas e histológicas del tumor, pero sobre todo con respecto al estadio de la enfermedad. Es por eso que una correcta etapificación inicial es de suma importancia para ofrecer el mejor tratamiento y seguimiento personalizado. La estadificación moderna ha evolucionado hacia un modelo integrado que combina factores anatómicos tradicionales con biomarcadores tumorales, lo cual proporciona mayor precisión pronóstica, modificando la estadificación hasta en el 40% de los pacientes. En este sentido, el PET-CT en los últimos años ha desempeñado un rol cada vez mayor debido a su gran precisión para la detección de ganglios extraaxilares y metástasis a distancia. Esto particularmente es cierto para cáncer localmente avanzado y carcinoma inflamatorio. Sin embargo, en los últimos años existen estudios que han demostrado su utilidad en pequeños subgrupos en estadios precoces o tempranos. Dentro de los estudios de imagen con los que contamos para la evaluación de los pacientes con cáncer de mama, existen estudios morfológicos y funcionales, siendo los morfológicos la primera línea en el diagnóstico, basados, como su nombre lo dice, en características morfológicas o anatómicas. Dentro de ellos, como gold standard en tamizaje, la mastografía, además de la tomosíntesis y el ultrasonido. Por otro lado, los estudios funcionales que nos permiten además la evaluación del comportamiento biológico o celular de la mama o de las lesiones tumorales, lo que incrementa la precisión diagnóstica, entre estos la mastografía contrastada, resonancia magnética y PET dedicado a mama. Estos 6 estudios ubicados en la parte inferior de la diapositiva son las herramientas con las que podemos contar para la evaluación inicial, diagnóstica y seguimiento de la glándula mamaria, resaltando particularmente el valor de la resonancia magnética y un tanto del ultrasonido en la estadificación inicial locorregional. Los recuadros en la parte superior se refieren a herramientas para la estadificación sistémica o a distancia. En lo morfológico utilizamos teletórax, ultrasonido abdominopélvico, tomografía tóraco-abdominopélvica, y en lo funcional el PET-CT, el cual tiene la gran virtud de permitirnos un escaneo de cuerpo completo desde la cabeza hasta el segmento medio de los muslos, proporcionando información de gran valor para el manejo integral de las pacientes, fusionando tomografía con información anatómica y el PET con información metabólica o biológica. Es por ello que se considera una herramienta valiosa en el diagnóstico y manejo del cáncer en la actualidad. Muestra una mayor precisión diagnóstica para detectar metástasis a distancia en cáncer de mama no específico en comparación con la combinación de imágenes convencionales, debido a su mayor sensibilidad y especificidad, así como su alto valor predictivo negativo. En México recientemente se publicó por la doctora Grajales y colaboradores una corte retrospectiva de pacientes con cáncer de mama tratadas entre enero de 2012 y diciembre de 2020, con una población de 5.264 pacientes con cáncer de mama, observando que solo el 4% de la población fue diagnosticada en estadio 0, correspondiente al carcinoma in situ, 64% en estadios 2 y 3 y 7% en estadio avanzado metastásico, lo cual refleja el pobre diagnóstico temprano en nuestro país y hace evidente que estamos diagnosticando el cáncer de mama en etapas avanzadas 2 y 3, similar a lo que fue publicado años antes por el doctor Mahfouz y la doctora Carla Unger, con diferentes grupos de población en México. Esto, como es de esperarse, muestra un impacto en la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global a 5 años, observando una franca diferencia en supervivencia cuando el diagnóstico se hace en etapas tempranas versus etapas metastásicas, tal como lo vemos en la primera gráfica del lado izquierdo en la pantalla.
con una supervivencia del 76% en estadios tempranos y del 22.7% en estadio 4. Además, como comentamos hace un momento, no solo impacta la estadificación al momento del diagnóstico, sino también sus características histopatológicas y biomarcadores tumorales, observando que hay menor sobrevida en pacientes con tumores de alto grado, triples negativos o con invasión linfovascular. Con eso tenemos un amplio panorama acerca del estatus del cáncer de mama en México, lo cual nos abre los ojos ante la necesidad de un diagnóstico temprano y la necesidad de herramientas de diagnóstico con mayor precisión. Y es aquí donde toma importancia el PET-CT, el cual ha sido incorporado actualmente en las diferentes guías de práctica clínica. Particularmente para estadificación inicial, valorar respuesta a tratamiento en cáncer metastásico, detectar lesiones residuales o recurrencias tumorales ante pacientes sintomáticos con elevación de marcadores tumorales o estudios convencionales anormales o no concluyentes, o bien determinar sitio ideal de biopsia en un tumor, orientar en planeación de radioterapia y algunas otras aplicaciones no oncológicas, especialmente enfermedades inflamatorias. Cabe recalcar que el PET-CT no se recomienda para diagnóstico primario o estadificación loco-regional de acuerdo con la Sociedad Europea de Oncología Médica, debido a su sensibilidad limitada en comparación con el estándar de oro, que es el ganglio linfático centinela. Además, el PET-CT con FDG presenta algunas limitaciones y desafíos. La técnica carece de sensibilidad para detectar tejido tumoral pequeño, es decir, menor de 5 milímetros, generando resultados falsos negativos, y para ciertas características tumorales como tumores de bajo grado, luminales bien diferenciados o carcinoma lobulillar. Por otro lado, la PET es menos sensible y precisa que la resonancia magnética para delimitar el volumen del tumor primario y evaluar la multifocalidad. Debido a la limitada resolución espacial de los sistemas PET de cuerpo entero, se espera un mejor rendimiento en la detección del tumor primario con la PET resonancia, así como la mamografía por emisión de positrones de alta resolución, y actualmente como alternativa la mastografía contrastada. Debido al efecto de volumen parcial, la sensibilidad de la PET es baja para las metástasis ganglionares pequeñas y las micrometástasis, de aquí que se considere subóptimo en comparación con la biopsia de ganglio centinela. Sin embargo, ha mostrado un alto valor predictivo positivo, por lo que ante un PET-CT positivo no es necesaria la realización de ganglio centinela. Sin embargo, ante un PET-CT negativo es indicación de ganglio centinela. En este contexto es importante descartar procesos inflamatorios, ya que disminuiría el valor predictivo positivo del PET-CT, por ejemplo, en caso de vacunación. Por otro lado, la ecografía es el método más utilizado para la evaluación de los ganglios axilares, dada su accesibilidad, bajo costo y particularmente alto valor predictivo negativo. El pequeño tamaño del transductor lineal de alta frecuencia permite obtener imágenes de todas las cuencas nodales regionales, incluidas las regiones que pueden no incluirse en la cirugía o resonancia magnética mamaria estándar. En comparación con otras modalidades de imagen, la morfología del ganglio linfático se aprecia mejor en ecografía, lo que permite la detección de depósitos metastásicos de más de 5 milímetros de tamaño. Por otro lado, la resonancia magnética de mama tiene ventajas sobre la ecografía, como una mejor visualización de la axila, independientemente del hábito corporal del paciente, y menos dependencia del operador. Sin embargo, para lograr alta sensibilidad y especificidad requiere de protocolos dedicados a región axilar. De aquí que la evaluación precisa de la afectación de los ganglios linfáticos axilares es un componente esencial para estadificar el cáncer de mama y decidir el tratamiento apropiado. El estado ganglionar a menudo determina la necesidad de terapia sistémica, el alcance de la cirugía, opciones de reconstrucción y la necesidad de radioterapia después de mastectomía. Esta tabla representa un resumen de algunos de los estudios más relevantes, ya sea por su metodología, diseño o número de pacientes, que han analizado el porcentaje de cambio en el estadio de pacientes con cáncer de mama tras la realización de PET-CT para estadificación en comparación con estudios convencionales utilizados para este fin.
podemos ver claramente que el PET-CT no tiene un papel relevante en la estadificación de pacientes con carcinoma ductal in situ o estadio 1. Esto se debe a la baja prevalencia de afectación ganglionar en estos tumores. Sin embargo, si vemos un número significativo en cambio de estadificación en pacientes estadio 2A, 2B y 3A. Este porcentaje de cambio se hace mayor conforme mayor es la estadificación. De estos estudios, el reportado por COE y colaboradores reporta que el PET-CT es capaz de identificar enfermedad adicional en 37% de pacientes con estadio 2A a 3C, correspondiendo el 23% a metástasis ganglionares y el 14% a enfermedad a distancia. Además, concluye que el PET-CT es costo equiparable a métodos convencionales de estadificación, ya que se realiza en una sola visita, ocupa un tiempo corto con una dosis menor de radiación. Otro beneficio adicional del PET-CT es la disminución de falsos positivos hasta en un 50% comparado con técnicas convencionales, ya que disminuye la necesidad de realizar imágenes adicionales, evitando así el retraso en inicio de tratamiento. Para Crochet y colaboradores, refiere que la PET-CT modifica la estadificación en aproximadamente un cuarto de la población estudiada, es decir, aproximadamente el 17 al 24% de los pacientes debido a la identificación de ganglios, ya sea en cadena mamaria interna o infraclaviculares, los cuales son sitios de difícil acceso por ultrasonido. Esta modificación puede ser a la alza o a la baja, es decir, pudiera incrementarse el estadio o disminuir el estadio, lo cual puede impactar en el manejo clínico, principalmente porque la intención de tratamiento modifique de ser un tratamiento curativo a paliativo en algunos casos. En la actualidad, las guías de práctica clínica como la Sociedad Europea de Oncología Médica recomienda el uso de PET-CT en cáncer de mama en etapas tempranas a partir del estadio 2B únicamente cuando las imágenes convencionales utilizadas dan resultados no concluyentes o anormales y en pacientes sintomáticos, e incluso puede sustituir los estudios convencionales en pacientes de alto riesgo. Con la evidencia actual no se recomienda para estadificación locorregional axilar, sino más bien para descartar enfermedad extraaxilar y a distancia. Otras guías que apoyan lo anterior son la NCCN, la Asociación Europea de Medicina Nuclear y la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, recomendando el PET-CT en estadio 2B en adelante, refiriendo la NCCN su recomendación en tumores mayores a un T2N+, T1CN0, cuando son HER2 o triples negativos, particularmente para la evaluación ósea descartando metástasis. Las sociedades de medicina nuclear son quienes apoyan la aplicación de PET-CT en estadios 2A, como T2N0 y T1N1, si es paciente de alto riesgo y tiene biologías agresivas como triple negativo y HER2. Sin embargo, no hay evidencia científica suficiente para recomendar su uso rutinario en este subgrupo de pacientes. En cáncer de mama localmente avanzado, el uso del PET-CT está mucho más establecido que en estudios precoces, ya que ha demostrado ser muy efectivo en la estadificación de estos pacientes. Los cambios en la estadificación, en comparación con estudios convencionales, son más significativos en los estadios avanzados, oscilan entre el 20 y el 50% dependiendo del estudio consultado. Como podemos ver, tanto las guías clínicas de la Sociedad Europea como la NCCN incluyen el PET-CT para estadificación de estos pacientes. Cabe destacar que la NCCN considera que si se encuentran metástasis óseas en PET-CT, ya no se considera indispensable la realización de gamagrama óseo o de PET-CT con fluoruro de sodio. Además, considera su utilidad en situaciones de hallazgos dudosos o sospechosos con otras técnicas de imagen, pero sobre todo porque detecta enfermedad nodal regional y metástasis a distancia no sospechadas ni detectadas por otras técnicas de imagen. También tiene importancia para las recurrencias, tumores residuales y carcinoma inflamatorio con la misma utilidad. Es importante e interesante saber que la actividad metabólica medida por lo que conocemos como submax en un PET-CT varía según la biología e histología del tumor, lo cual se encuentra representado en este esquema, en donde observamos que el carcinoma in situ
así como el carcinoma lobulillar infiltrante, muestran pobre avidez por el FDG, motivo por el que usualmente los encontraremos con un submax bajo, a diferencia de los tumores ductales invasivos que muestran mayor avidez por el FDG y por tanto se representarán con submax mayores. En resumen, aquellos tumores con receptores hormonales positivos, HER2 negativos, con bajo índice proliferativo y bajo grado nuclear, muestran submax menores que aquellos tumores receptores hormonales negativos, HER2 o triples negativos, tumores de alto grado o con alto índice proliferativo. Cabe mencionar que este índice submax depende no solo de estas características, sino también del peso del paciente, tiempo transcurrido desde la inyección del trazador hasta la toma del estudio, de la glucemia al momento de inyectar el radiotrazador, de la determinación del ROI en el área de cálculo, de la actividad metabólica normal de otros tejidos y del comportamiento de los tejidos posterior a tratamiento. Es importante considerar estos tiempos, es decir, respetar de 2 a 4 semanas posterior a una biopsia, de 4 a 6 semanas posterior a una cirugía o quimioterapia y 12 semanas en caso de radioterapia para realizar el estudio y evitar falsos positivos del PET-CT. Dado que el FDG es un análogo de la glucosa, diferentes sitios de la economía van a concentrar FDG sin que esto signifique tejido patológico, por ejemplo, el cerebro, corazón, hígado, intestino, médula ósea y vejiga. A continuación veremos unos casos para poner en práctica lo aprendido. Se trata de una paciente de 62 años de edad con lesión palpable en mama derecha, a quien inicia su abordaje con mastografía, observando ocupación de mama derecha por tumor asociado a engrosamiento trabecular y dérmico generalizado y ganglios axilares bilaterales con incremento en dimensiones y densidad, además de asimetría en cuadrantes superiores de mama izquierda y discreto engrosamiento dérmico en cuadrantes internos. En el estudio ecográfico se corroboran los hallazgos descritos en mamografía, corroborando nódulo que ocupa predominantemente los cuadrantes superiores en mama derecha, acompañado de hallazgos compatibles con edema, conglomerado ganglionar, lesión paraesternal y ganglios axilares contralaterales. Dada su estratificación clínica, el paciente fue sometido a PET-CT como estudio de extensión, en el cual se corrobora el involucro de la glándula mamaria, caracterizado por múltiples nódulos que afectan no solamente el parénquima mamario, sino piel, músculo pectoral mayor, pared costal y axila bilateral. Característicamente, hallazgos compatibles con un tumor triple negativo, con un índice proliferativo alto y correlación con el submax de 17, considerado elevado. Aquí otro caso de una paciente con hallazgo en estudio de tamizaje de grupo de calcificaciones amorfas en tercio posterior del cuadrante superior externo, las cuales fueron llevadas a biopsia por estereotaxia con un resultado de carcinoma ductal in situ de alto grado. Como comentábamos previamente, el carcinoma ductal in situ muestra pobre avidez por el FDG, motivo por el que no es posible identificar zona de metabolismo focal en mama derecha en el estudio de PET-CT. Sin embargo, esto no debe
contraponernos a la realización de la biopsia, dado el hallazgo sospechoso por estudio convencional. Aquí otro caso, se trata de una paciente de 64 años de edad con nódulo palpable en región axilar derecha, motivo de envío. Iniciamos abordaje con estudio mastográfico, evidenciando nódulo proyectado sobre pectoral derecho y nódulo espiculado irregular asociado a distorsión de la arquitectura en la profundidad media del cuadrante superior interno en los diferentes cortes de tomosíntesis con correlación ecográfica y afectación ganglionar axilar nivel 1 y 2 ipsilateral. Se lleva a biopsia con resultado de un carcinoma ductal infiltrante grado intermedio con índice de proliferación bajo y receptores hormonales positivos. Dada la estadificación otorgada por la afectación ganglionar, se lleva a estudio de PET-CT en donde se corrobora hipermetabolismo en región axilar derecha sin evidencia de nódulo o zona de sospecha en glándula mamaria derecha. Esto resultado probablemente del pequeño tamaño de la lesión, considerando la baja sensibilidad del PET-CT a lesiones menores de 1 centímetro, o bien secundario a el subtipo molecular luminal A con un bajo Ki 67, conocido como índice de proliferación celular. Un caso más donde observamos afectación de glándula mamaria izquierda de predominio en cuadrante inferior externo, observando nódulos irregulares de alta densidad espiculados que condicionan retracción del complejo areola, pezón y piel. Hallazgos corroborados en estudio ecográfico, involucrando casi la totalidad de la glándula mamaria y región axilar. En PET-CT se observa un hipermetabolismo difuso en mama izquierda, asimétrico, sin identificar masas, con un sub de 2.3, lo cual concuerda con un carcinoma lobulillar, ya que muestra receptores hormonales positivos, HER negativo y un índice de proliferación bajo. Estos últimos 3 casos, tratándose del carcinoma ductal in situ, lesiones de pequeño volumen y por último un carcinoma lobulillar, son entidades que pudieran considerarse falsos negativos ocasionalmente en estudios de PET-CT, así como también pudiera serlo zonas de necrosis, aquellos pacientes con tratamientos esteroideos, con alteraciones metabólicas como hiperglucemia o hiperinsulinemia y algunos subtipos histológicos ductales del cáncer de mama, por ejemplo los tumores mucinosos. Continuamos con ejemplos. Paciente de 57 años de edad con lesión palpable en mama derecha, mastografía que denota nódulo irregular espiculado en cuadrante superior externo, asociado a asimetría focal y distorsión de la arquitectura, con extensión hacia los cuadrantes internos y región axilar homolateral. Se identifica además un grupo de calcificaciones amorfas en cuadrante superior externo izquierdo y nódulo en región axilar ovoideo de alta densidad. Ecográficamente se identifica el nódulo referido en estudio mastográfico en cuadrante superior externo, una lesión no masa heterogénea de distribución segmentaria en cuadrante superior externo y ganglios axilares con engrosamiento cortical. Es llevado a biopsia tanto los hallazgos derechos como los izquierdos, observando un carcinoma lobulillar derecho y un carcinoma ductal in situ izquierdo. Se realiza estudio de mastografía contrastada para valorar extensión de la mama derecha, corroborando afectación de los 4 cuadrantes, y mama izquierda negativa,
únicamente con un artefacto de tipo anular en proyección craneocaudal, secundario antecedente de biopsia. En el PET-CT se corroboran los hallazgos descritos en estudio ecográfico, observando hipermetabolismo difuso en cuadrante superior externo con presencia de un nódulo irregular, adenopatías y nódulo hipermetabólico en región axilar izquierda. Este hallazgo izquierdo a la valoración ecográfica sugiere quiste de inclusión. Los hallazgos en la glándula mamaria derecha muestran diferente conducta metabólica, a lo cual se conoce como heterogeneidad tumoral, que se refiere a la diversidad del cáncer de mama en las subpoblaciones de células tumorales dentro de un tumor primario y sus propias metástasis individuales. Representa la capacidad de adaptarse a un constante cambio para la célula tumoral, afectando de forma negativa el pronóstico, tratamiento y resultado clínico del paciente. En este caso, el quiste de inclusión epidérmico identificado en estudio de PET-CT en axila izquierda podría conocerse como un incidentaloma. Estos son hallazgos de imagen inesperados en un estudio de una paciente asintomática o en pacientes sintomáticos donde la anormalidad no estaba relacionada con la presentación actual del paciente. Se presentan aproximadamente en un 1.8% y suelen estar relacionados con malignidad hasta en un 30 a 50%, motivo por el que debe realizarse estudios convencionales de imagen mamaria y considerarse biopsia. Otro caso se trata de una paciente con estudio mastográfico con mama densa y nódulo irregular de márgenes obscurecidos en cuadrante inferior interno. Es llevada a estudio ecográfico complementario, observando como hallazgo ecográfico nódulo en mama izquierda de cogenicidad heterogénea y nódulo microlobulado irregular de componente sólido quístico en mama derecha. Llamando la atención en estudio de PET-CT, zona focal de hipermetabolismo en mama derecha correspondiente a este último nódulo. Ambos son llevados a biopsia con reporte histopatológico de PASH en mama izquierda y papiloma intraductal en mama derecha. Ambas lesiones benignas con comportamiento distinto en estudio de PET-CT. Paciente con antecedente de mastectomía bilateral con reconstrucción autóloga y lesión palpable en prolongación axilar izquierda, observando ecográficamente nódulos heterogéneos con atenuación del sonido, con correspondencia en estudio mastográfico con nódulos radiolúcidos no calcificados de pared densa, que sugieren necrosis grasa. Sin embargo, llama la atención que en estudio de PET-CT se observa una zona focal de hipermetabolismo, motivo por el que se realiza nuevo rastreo ecográfico y se lleva a biopsia con reporte negativo a malignidad. Un último caso, se trata de una paciente con lesión palpable en mama izquierda con aumento progresivo de volumen. Se realiza estudio diagnóstico corroborando nódulo en cuadrante superior externo y trayectos ductales tortuosos con componente ecogénico convergiendo hacia el complejo areola-pezón y adenopatías homolaterales. En estudio de PET-CT se observa nódulo hipermetabólico en cuadrante superior externo y ganglios de tipo reactivo homolaterales, motivo por el que es llevada a biopsia con un resultado de mastitis crónica granulomatosa. En estos últimos 3 casos pudimos observar lesiones
mamarias que muestran metabolismo en un estudio de PET-CT a pesar de tratarse de lesiones benignas, a lo cual se le conoce como un falso positivo, y se conocen múltiples entidades que son capaces de generar o demostrar avidez por el FDG y generar un estudio de sospecha. Tal es el caso de la inflamación, infección, fibroadenomas, papilomas intraductales, procesos reactivos metaplásicos, fibrosis, metaplasia apócrina, cambios fibroquísticos, necrosis grasa y algunas complicaciones por implantes e inyecciones de silicón. En estos minutos hemos logrado hablar y ejemplificar la utilidad del PET-CT en el cáncer de mama y su correspondencia con los estudios convencionales. Y tenemos algunos puntos para llevar a casa, como que el PET-CT con FDG no sustituye la biopsia en el diagnóstico de cáncer de mama. Es decir, ante un foco inesperado de captación de FDG en la mama durante un examen realizado por otros motivos, es necesario explorarlo con imágenes convencionales y realizar biopsia pudiera ser necesario, dada la alta posibilidad de aproximadamente el 30 a 50% de malignidad. Debido a la resolución espacial, el PET-CT tiene una baja sensibilidad y precisión comparado con la resonancia magnética para delimitar el tumor primario y determinar multifocalidad, de aquí que no se sugiere para estadificación locorregional. El PET-CT no puede utilizarse como sustituto del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos. Sin embargo, en un contexto no infeccioso, la captación de un ganglio axilar es altamente sugestiva de malignidad con un valor predictivo positivo de hasta el 80% en diferentes referencias bibliográficas. Con esto doy por terminado la charla. Espero pronto estar nuevamente con ustedes. Gracias.